escuchar y que quiere ser honesta con el pueblo, que quiere ser decente e informable a su gente, independientemente de que tras de esa persona tenga un poder, ¿sí? Si yo fuera funcionario, por ejemplo, pensaría, bueno, a mí me vale madres el poder, primero está el pueblo, primero está mi honestidad como ser humano. No nos respetamos y no nos unimos, es imposible el cambio. Todos los grandes cambios viene de que ambas partes reconocen sus errores y se dejan de andar madreando en muchas formas. No podemos andar predicando en la calle democracia si no la tenemos primero en la casa y en el corazón. Por otro lado, en base a lo que yo dije antes, es fundamental profundizar el estudio y la enseñanza. Si estamos leyendo no sé qué libro, hay que leer todavía más. Si podemos enseñar a leer, si podemos enseñar las cuestiones de tipo político, etcétera, a más gente, tenemos que hacerlo. Es un encuentro de espíritu y fundamental para la organización política. No todo puede ser grito, no puede ser músculo, es fundamental la teoría, la ciencia política, ¿no? Como se le llama. Digamos dos situaciones. Una depreciación, así le llaman, cuando de pronto nuestros ahorros pierden dinero y al rato vuelven a subir los valores. Ahorita estamos en Viernes Negro. Si al rato suben otra vez los valores, se va a recuperar. Es como el peso. Muchos vamos a vender casi el alma a comprar dólares, pero si el dólar por las circunstancias económicas baja, yo ya perdí todo eso. Entonces hay que tener una visión más amplia en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer a este respecto? Evidentemente no se les puede quitar su dinero, no lo pueden perder en el sentido no de depreciación como yo dije, sino que de plano se les quieran quitar. Hay una institución del gobierno que se llama Conducef, la pueden encontrar precisamente por internet, acepta quejas por una vía, digamos, electrónica, y decirles que exigen, ojalá que se junte un grupo importante que solicitan su intervención para tal problemática, ¿no? Bajo la idea que de acuerdo a la ley se señala expresamente que las AFORES son responsables, evidentemente, de los actos que realicen, incluso a través de las gentes que trabajan con ellos. Entonces, yo que les diría, ya no den más vueltas, hay que dar los primeros pasos jurídicos. Si acaso no se logra la conciliación inmediata con las nuevas AFORES que sustituyen o los sustituyen en sus obligaciones, habrá que iniciar el juicio con la ventaja de que Conducef no solo concilia quejas, sino que otorga de manera gratuita abogados al efecto o bien alguno de su confianza que tenga. Esto es solamente un ejemplo de todas las arbitrariedades que se están dando en torno a las AFORES, de maltratos, de robo del dinero, de estar invirtiendo de una manera más riesgosa de lo que debería y permitida la ley, etcétera. Por eso no podemos nada más decir, bueno, hay que hacer tales cambios a las AFORES, como lo ha propuesto el PRD, no vayan a quitar, y otros grupos, sino que se requiere acabar con ese saqueo ilegal, indebido, de lucro, que se llaman AFORES y que abren el camino ahora a las AFORES médicas. Podemos entender, en lo poco que yo he estudiado, bueno, el liberalismo es una manera del sistema capitalista que es también el mismo que nos asesina, nos explota, nos reprime y está implementando todas las reformas. Se habla de que una conspiración, efectivamente el capitalismo es una verdadera conspiración contra toda la humanidad, y como lo dijo la compañera, habló de Carlos Marx, efectivamente, como dijo Carlos Marx, como lo explica en su obra su famosa obra del Capital, estamos en la última fase del sistema capitalista. Estamos en la época de decadencia del sistema capitalista, que es el imperialismo, la época del capital monopolista. Es por eso que estamos viviendo todas las reformas, no solamente la de salud,
sino la educativa ahorita y la laboral, todas las reformas. Y estas reformas no solamente son en México, o sea, por lo mismo de que el sistema capitalista es un sistema a nivel mundial, por eso se habla de que estas reformas son implementadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas reformas las hemos visto en otros países de todo el mundo, lo que pasó apenas en Grecia. Yo estuve en Estados Unidos hace 4 o 5 años cuando estuvieron demoliendo las escuelas en los barrios pobres, negros y latinos, por la privatización de la educación, ¿no? Entonces, se habla mucho aquí también de pueblo, ¿no? Pueblo unido jamás será vencido, compañeros, pero hay que, todos los que queremos ser revolucionarios estamos obligados a aprender de las derrotas del movimiento obrero, ¿no? Debemos estudiar, como dice la compañera, la Comuna de París, por ejemplo, ¿no? Estamos obligados a sacar las conclusiones, por ejemplo, de la Unidad Popular de Chile en el 73. Fue derrotado y fueron masacrados miles de obreros izquierdistas, torturados y encarcelados y por el mismo ministro de Salvador Allende, que fue Pinochet, ¿no? Entonces, es por eso, compañeros, que ella misma, la compañera, dijo que esto es una lucha de clases. Efectivamente, soy partidario de esa idea. Esto es la lucha de clases. Entonces, mi pregunta sería, ¿con qué estrategia vamos a ganar esta lucha de clases? Porque la lucha de clases, yo disculpen, no me presenté al principio, soy miembro de una organización de lucha obrera internacionalista, soy miembro del grupo internacionalista. Nosotros hemos luchado en todas las luchas desde el 2006 aquí, por ejemplo. Nosotros encabezamos la defensa del APO en Estados Unidos, hicimos foros, convocamos al movimiento obrero, fuimos los que convocamos a las primeras manifestaciones en contra de la represión criminal del gobierno en Nueva York, por ejemplo. Entonces, efectivamente, mi pregunta es, ¿con qué estrategia se va a ganar esta lucha de clases? Porque la lucha de clases, como nos lo enseña Engels, la lucha de clases consiste no en una lucha puramente economicista, como la lucha que llevan en el movimiento obrero, la burocracia sindical, sino consiste en una lucha política y en una lucha teórica, ¿no? Y como nos lo enseñó también un especialista en temas militares, von Clausewitz, ¿no? Clausewitz, correcto, disculpa, compañero. Él dice que la guerra no es más que el seguimiento de la política por otros medios. ¿Cómo sería a la inversa, ¿no? O sea, que la política es parte de la misma guerra por medios no militares, ¿no? Entonces, es por eso que yo soy partidario, estoy convencido de que la lucha es la guerra de clases, la guerra misma de las clases. Es por eso que mi pregunta, volviendo a lo mismo, disculpen la repetición. Muchas de las obras de arte de Chile. ¿Ustedes creen que nada más es por fanatismo? Evidentemente, como hicieron aquí los españoles que tiraron todo lo que pudieron cuando invadieron aquí, pues tratan de acabar la unidad, la cultura, el alma de un pueblo. Lo mismo hizo Estados Unidos, recuerdan cuando invadió Irak, que fue y saqueó todo el museo. Estos grupos de extremistas, como los narcos extremistas de aquí, los forma la CIA, Estados Unidos. Van por el mismo camino, hacen crímenes no solo contra un pueblo, sino contra la humanidad. Entonces, mi punto de vista, porque además políticamente es muy impactante, es la que se dijera como genocidio, y nada más agregar que si estos están dispuestos a matarnos en masa, con mayor razón a quitarnos derechos, compañeros, ¿no? Ese es mi punto de vista. Reformas, nada. Que se postergue la situación de la discusión, de la táctica y la situación política que vamos a enfrentar a todas estas reformas, bueno, pues hay que seguirlo postergando, pues, ¿no? Y hay que seguir llamando a los frentes populares y a la construcción de la situación de las reformas. Yo
Yo creo que el compañero también tiene razón. Aquí hay mucha politización y mucho amor por su pueblo y por la patria. Primero quiero señalar que cuando hablamos de Constitución no solo tenemos que a leer los grandes libros de ciencia política, ¿no?, que todos nosotros ya conocemos. De hecho, nuestra propia Constitución la reconoce expresamente la existencia de las clases sociales, de manera que pues es algo elemental sociológicamente, ya no digamos políticamente, ¿no? Por otro lado, pues sí, tenemos que cuestionarnos digamos, que el pueblo sea quien decida su destino en base a una posición política, cuestionar el Estado, etcétera, bajo la idea que ya les dije, ya no les voy a repetir, pero sí, yo no puedo ir a cualquier lado y decirles vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tenemos que tener la capacidad de ciencia política para leer la problemática social, el nivel de conciencia, etcétera, que tiene nuestro pueblo, e irlo uniendo sobre luchas reales, si no caemos en una especie de histeria política, ¿no? Si yo les digo hay tal reforma y les va a perjudicar, no es para que le aplaudamos, sino para que nos unamos, la derrotamos y de ahí vayamos sobre cosas todavía más amplias, una visión más amplia. Pero tenemos que empezar por algo, porque además tampoco se vale que la gente vaya a recibir todavía un instrumento más de genocidio, que es esta reforma de salud. De manera que, pues, no siempre los planteamientos más radicales son los más radicales en la realidad. Lo más radical es lo que me hace que mi pueblo me escuche. Lo más radical es que el pueblo acepte espacios de discusión y construcción sobre lo que se va planteando sin perder la visión política amplia. Van de la mano, ¿verdad? El hecho de que yo vaya fijándome cómo voy manejando aquí no me quita la idea de que voy no sé hasta dónde y me tengo que fijar. Ese es mi punto de vista.